Hola, este es el símbolo astrológico del día. Mi nombre es Magnus Sempiternus Phoenix de Astropsicología. El día de hoy el sol empezó el día en 0 grados de Tauro, es 20 de abril del 2025. El símbolo revolucionario de 0 grados de Tauro dice: el agudo diapasón en la frente abre un portal sin fondo en el cerebro de la señora. Este símbolo para abrir el signo de Tauro se me hace impresionante que, hoy lo hice un poco tarde, bueno, muy tarde, pero ya se me cumplió más de 5 veces. Desde que vi una película que tiene que ver con la armonía y con el, digamos, fetichismo taurino, que es bien interesante cómo pasamos de Aries, donde lo que más importa son los instintos y la satisfacción de los instintos, a Tauro, donde en la etapa de vida que corresponde a la segunda casa es la lactación, donde aprendemos a utilizar nuestros sentidos y donde dividimos al mundo entre aquello que me gusta, Tauro, y aquello que me disgusta, Escorpión, o generalmente en la segunda y la octava casa. Y luego lo que tenemos ahí en la segunda y octava casa colorea nuestro proceso de percepción en la segunda y de rechazo o de negación o de esconder una parte del mundo en la octava. Entonces, a Tauro, que es tierra fija, que representa esa energía de quedarnos en la primavera, quedarnos en la infancia, aferrarnos a las cosas, pero no tanto a las personas, porque ¿quién nos da de comer? ¿Quién nos alimenta? ¿Quién nos cuida en esa lactación, en ese periodo de dejar de amamantarnos? Pues mamá sigue siendo la que nos cuida típicamente, ¿no? Pero ahora entonces lo que nos importa es que las cosas, las comidas, tengan esas mismas características que mamá: suavidad, dulzura, un tono de voz agradable, etcétera. Son todos los sentidos, ¿sí? Y detrás de lo físico se esconde una historia oculta. Esa es la historia de Escorpión, que es el signo opuesto a Tauro. Son dos lados de la misma moneda. Siempre recordemos que cada signo tiene su opuesto, como la polaridad, ¿sí? Que son dos lados de una misma moneda, dos extremos de la misma escala, donde en Escorpión, agua fija, estamos quedándonos en el dolor, en lo que no nos gusta, en el drama, o estamos escondiéndolo. Y Tauro se queda en aquello que le trae placer. Ahora, esta imagen de el agudo diapasón en la frente tiene que ver con ese conectarnos con elevadas vibraciones, con niveles altos de conciencia. Y es solamente a través de identificar que en el mundo tiene esas altas vibraciones y hay ingredientes alimenticios, colores, olores, sabores, sonidos que tienen alta vibración y baja vibración y implican un cierto nivel de energía, pero no siempre se traduce lo que está percibido por los sentidos a un nivel alto de conciencia, digamos, a nivel emocional, a nivel intelectual. Y entonces tendemos a confundir ese amor de mamá con la dulzura de su leche, con la satisfacción del hambre, con el cuidado, con que se me quite el frío, que se me quite el calor, que me cargue, etcétera. Entonces, ahí entonces el bebé, la bebé hace una transferencia de eso que me daba mamá y que satisfacía mis necesidades instintivas a todo en el mundo que se le parezca. Todo en el mundo que me recuerde en mis sentidos, en mi sentido de placer, aquella satisfacción. Entonces ya no es el instinto el que define hacia dónde voy, ahora es el gusto,
es el placer. Por eso, mientras era, digamos, apropiado que el bebé o la bebé llorara o sintiera que se iba a morir cuando tenía hambre, porque el instinto está manejando esa respuesta, y entonces llora porque siente que se está muriendo y grita de terror, y entonces viene mamá y le atiende. Y entonces, en ese proceso, aprendemos a que primero nos tiene que doler más para que nos vengan a atender después de haber llorado. Claro, a menos que tengamos una madre que anticipa nuestros deseos y no tenemos ni siquiera que sentir incomodidad. Y tal vez hay hasta madres que van a estar atiborrándonos de comida, de atención, de afecto, de cuidados, mucho antes de que lo necesitemos, tal vez al punto del hastío, tal vez al punto de engordarnos. Y entonces hay esos espectros, ¿no? Depende de lo que tengamos en la segunda casa, en Tauro, Venus. Venus rige Tauro. Venus es lo sagrado femenino, pero personal. Son los sentidos que reciben del mundo. ¿Qué recibo del mundo? Pues, ¿qué es esto que estoy comiendo? ¿Es dulce, salado, amargo, ácido, umami? ¿Qué es? ¿Y qué color es esta cosa que estoy viendo? ¿Es blanco, negro, amarillo, rojo, verde, etcétera? Entonces nos dice, los sentidos, la percepción nos dice algo sobre la naturaleza de aquello que estamos observando. Pero también nos dice acerca de qué cosas nos recuerdan a esos cuidados de mamá, a ese bienestar, y tal vez podemos confundir a mamá con los cuidados que nos da, y entonces dejar de verla como persona. Y ahí es donde empiezan las chiflazones y las manipulaciones infantiles y etcétera, ¿no? Entonces, este grado, tal vez 0 grados de Tauro, nos está abriendo el mundo para que lo distingamos, para que aprendamos a distinguir entre las cosas que nos gustan y nos disgustan. Pero tenemos que poder ser receptivos a ese proceso. La señora a la cual se le abre el portal sin fondo en el cerebro es la puerta de las percepciones que mencionaban cierto autor inglés, olvido el nombre, muy famoso, pero olvido el nombre ahorita, y decía, sí, creo que era Aldous Huxley, pero alguien más lo dijo antes que él, que si abriéramos las puertas de la percepción, el ser humano vería al universo tal como es, infinito. Y a eso hace referencia este grado, que también lo infinito está en lo material, en la infinita variedad de percepciones que podemos tener. Y más adelante vamos a ir, después en el siguiente signo, en Géminis, ya a las etiquetas, al significado, etc. Pero por lo pronto estamos confrontando toda la variedad de cosas que podemos percibir, toda la variedad de cosas que nos afectan a nuestro placer, a nuestra comodidad, y entonces se abre un mundo nuevo. Ya no es nada más el mundo interno de mis instintos y mi madre que me los satisface. No, parece que hay toda una serie de cosas en el mundo que me pueden satisfacer mis instintos. Comidas, músicas, sonidos, texturas, colores, olores, etc. Y entonces empezamos a explorar el mundo. Empezamos a explorar el mundo, pero cuando tenemos la seguridad de que alguien nos cuida, alguien está protegiéndonos, de esa seguridad que es muy importante en esa etapa de la vida, en esa segunda casa de Tauro. A mí no me tocó, yo tengo 2 retrógrados en esa segunda casa, y tengo Sagitario, y etcétera, Neptuno y Juno retrógrados, entonces es para mí una casa difícil personalmente, pero idealmente nos dice, al menos esa cúspide de la segunda casa, cuáles son nuestros filtros perceptivos, qué es lo que podemos ver y qué no podemos ver del otro lado en la 8ª casa, qué es lo que nos gusta percibir y qué es lo que preferimos pensar que no existe, o lo que eso nos dificulta, lo que está visible a nuestros sentidos, segunda casa Tauro, y lo que es invisible a los sentidos, oculto, 8ª casa Escorpión. Es lo superficial, Tauro, y lo profundo, Escorpión. Lo
digamos, sensorial, Tauro, y el placer o dolor que produce ese estímulo sensorial, Escorpión, con todas las memorias que van incluidas en ello. Bueno, ese es el símbolo revolucionario del día. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Hasta luego.